Bienvenidos a Credo Podcast, un podcast donde damos voz al protestantismo español. Muy bienvenidos a todos a Credo Podcast, un espacio en el que reflexionamos sobre temas relacionados con la teología, la Biblia y la fe desde una perspectiva protestante española. Somos la red Credo. Y si quieres conocernos un poquito más, pues puedes entrar en nuestra web www.credoreina.com. Y continuamos con esta serie sobre la confesión de fe de Casiodoro de Reina. Ya estamos por el capítulo 8, llegando ya casi al final de esta serie. Y en los capítulos anteriores hemos estado viendo pues ya un montón de capítulos de la confesión de fe de Reina, y si es la primera vez que nos escuchas, pues puedes ir a los capítulos anteriores y así poder seguir la serie desde el inicio. A mi lado tengo a mis fieles compañeros. Andrés, ¿qué tal, Andrés? Hola, Sara, muy bien. Y a Samuel. Hola, Sara, hola, Andrés. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Pues nada, nos metemos hoy con temas muy interesantes. Vamos a hablar del Espíritu Santo, de la palabra católica, de la Iglesia Católica, esa Iglesia universal, la unidad de la Iglesia. Temas muy interesantes que nos metemos ya de lleno. Como siempre, os recordamos que como hay muchos temas que a lo mejor no tratamos aquí sobre esta confesión, si hay alguna cuestión que durante estos días, si has estado escuchando, te ha resultado interesante y te gustaría profundizar más, pues puedes contactar con nosotros a través de nuestra web. Y ahí estaremos encantados de recibir tus preguntas o tus comentarios y podemos hacer un episodio especial respondiendo a alguna de estas cuestiones de los oyentes. Pues Andrés, como hemos estado viendo, la confesión de fe de Casiodoro sigue un poco el bosquejo del credo apostólico. Y en los capítulos 17 y 21 trata el tema del Espíritu Santo, y la obra en la Iglesia y en la vida del creyente. Y parece que por la extensión de los capítulos y por estos temas que incluye, es como si de alguna manera estos capítulos fueran una especie de punto álgido o de clímax en la confesión, como que se ha ido escalando poquito a poco y aquí llegamos a un punto, a la cima de la montaña quizás, empezando por el capítulo 17, ¿no? ¿Qué dice Reina acerca de lo que decimos del Espíritu Santo y de la vida de los creyentes? Bueno, este capítulo y realmente estos capítulos 17 y sobre todo el 19 son capítulos demasiado extensos y ricos como para comentar sobre todo lo que dicen. Pero en este capítulo 17 creo que son dos pensamientos los más importantes. El primer pensamiento, la primera idea es que la vida en el Espíritu Santo es el fin o la meta de la justificación. Nuestra vida en el Espíritu es el fin de la justificación. Y la segunda idea es que Cristo es nuestra fuente y cabeza. Antes de hablar un poco más, desarrollar un poco más esas ideas, podemos pensar en el capítulo 17, pero también el capítulo 9 y el capítulo 19. Estos tres capítulos forman la columna vertebral de la teología de Reina, o por lo menos de una parte muy importante de la teología de Reina. Y estos tres capítulos lo que tienen en común es la conexión entre Cristo y el creyente por el Espíritu Santo. Y estaba reflexionando sobre esto, y esto es realmente teología. Muchas veces asociamos esta manera de pensar en Cristo y el Espíritu con los sacramentos. Por ejemplo, en la Santa Cena, Cristo está presente por el Espíritu. Pero esta idea fundamental, la Reina, no se limita a los sacramentos. Habla del creyente, del creyente en su totalidad, que tenemos una conexión íntima e inmediata con el Hijo de Dios a través del Espíritu.
Y estaba pensando en esto y creo que sería justo decir que para Reina toda la vida es sacramental. Es decir, Cristo está presente con nosotros porque tenemos el Espíritu Santo. Absolutamente todo puede y debería ser sagrado en cierto punto. Ahora, no quiero, con esto quiero decir que tenemos que siempre ser gente muy seria y que no podemos reírse y todo eso, pero lo que sí quiero decir es que absolutamente todo es un medio para encarnar y vivir Cristo. Y esta idea tan fundamental a Reina es que me alegro tanto que lo puso en su confesión, porque es una idea tan preciosa y tan fecunda que puede, podemos pensar, sacar tantas aplicaciones de esta idea. Así que, bueno, con eso en mente, que realmente esto es una idea fundamental a Reina, las dos ideas que quería hablar. Número uno, sobre el Espíritu Santo. Y vida en el Espíritu Santo es el fin de la justificación. Quiero leer algo del capítulo 17, y Reina dice lo siguiente: por tanto, creemos y confesamos ser condición necesaria de todos los que de verdad son justificados por verdadera penitencia y fe. Ahí está, una vez más, justificación por arrepentimiento y fe. ¿Qué es la condición necesaria? Y él sigue: recibir el Espíritu Santo, por cuya virtud son santificados y guiados por su instinto en el conocimiento de toda verdad, y gobernados en todas sus empresas y obras, y esforzados y consolados en todas sus aflicciones. Lo que está diciendo Reina aquí es que Dios no nos justifica y luego nos abandona. Él no nos dice, vale, os declaro justos, adiós, nos vemos en el cielo. Eso no es el plan de Dios. Reina y los católicos reformados, nosotros tenemos una idea comprensiva de la obra de Dios en la salvación. Miramos hacia Génesis 1 y 2 y vemos Dios con su pueblo por el Espíritu, y lo que perdimos en Génesis 3, y que Dios está reestableciendo esta conexión con su pueblo por la obra de Cristo y nos da su Espíritu una vez más. Entonces, estamos invitados a volver al huerto, al jardín, a estar con Dios por su Espíritu. Entonces, la justificación tiene un fin, tiene una meta. Si no tiene un fin, es fe muerta, que no sirve para nada. Entonces, lo que Reina tiene en mente aquí es vivir la imagen de Dios en su plenitud. Y yo diría, para decirlo un poco, de manera un poco provocativa, aunque los reformadores españoles afirmaban claramente justificación por la fe en Romanos 3, insisto que estoy diciendo esto de manera provocativa, el énfasis de los reformadores no recaía sobre Romanos 3, sino sobre Santiago 2, es decir, la fe viva que tenemos que vivir. Cuando has dicho, Andrés, sobre la sacralización de toda la vida, algo así, este término es correcto, ¿crees o qué pensáis? No sé de dónde surge esta idea, pero a día de hoy siento que hay como una división muy fuerte entre el tiempo que dedico a Dios y el tiempo que dedico a otras cosas. Voy a explicar un poco mejor la idea que quiero desarrollar. Me da la sensación, yo que me he criado en un entorno de iglesia, que el tiempo con Dios es solo el tiempo que paso leyendo la Biblia o yendo a la iglesia o haciendo un estudio bíblico u orando. Pero yo creo que la idea de sacralizar la vida es que el tiempo en el que estoy en la naturaleza, el tiempo en el que estoy trabajando, el tiempo en el que estoy con mi familia, el tiempo en el que estoy con mis amigos, que estoy en el cine, que estoy viviendo toda mi vida, es tiempo con Dios, porque Dios está conmigo, yo disfruto de la vida que Él me ha dado. No sé, ¿qué pensáis sobre esta idea y sobre esta fuerte división que se produce a veces
y no sé si es del todo correcta, a lo que llamamos el tiempo con Dios. Pues sí, a ver, yo puedo empezar, no sé si Samuel, tú quieres añadir algo después, pero tengo un par de comentarios, Sara. Número uno, gran parte de la Reforma fue precisamente rebatir esa tesis de que hay una división entre lo sagrado y lo mundano. Justo, o sea, Lutero, uno de sus sermones más provocativos fue justo sobre ese tema, que el panadero, él tiene un llamado importante de Dios, igual que el clérigo, igual que otros. Y la Reforma tocó justo ese tema. Así que el hecho de que lo hemos perdido es muy triste. ¿Cómo lo hemos perdido? Pues tengo dos ideas y no lo he estudiado, pero tengo dos ideas. Número uno, yo creo que seguimos sufriendo, y no quiero hablar totalmente mal de la Ilustración, pero creo que seguimos sufriendo los efectos de la Ilustración y esta división entre lo espiritual, lo intelectual, por un lado, y lo físico y lo mundano por otro. Esa bifurcación innecesaria de la Ilustración ha afectado a la Iglesia y creo que seguimos sufriendo las consecuencias. Esa es una idea, la Ilustración. El otro comentario es que creo que en el mundo evangélico hemos confundido la espiritualidad con una experiencia emocional. Es decir, cuando estoy en el culto, cuando estoy adorando a Dios, escuchando su palabra, tengo ciertas emociones de gozo o de convicción o lo que sea, y pensamos que esa es la vida espiritual, eso es lo que es estar con Dios. Pero realmente es solamente una parte de estar con Dios, o sea, es una parte muy impactante porque toca nuestras emociones, pero eso no es la totalidad de la vida cristiana. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en David y Goliat, y eso es lo que es servir a Dios, pero de los miles y miles y miles de días que vivió David, ¿cuántos días mató a Goliat? Un día. O sea, y no podemos reducir el andar espiritual de David a un día con Goliat. O sea, muchos días normales y, entre comillas, aburridos. Igual que nuestra experiencia con el trabajo o cuidando de los niños o haciendo cosas no, entre comillas, sagradas fuera de la iglesia, cosas que no nos producen estas sensaciones, también son parte de la vida cristiana, aunque no nos dan las mismas sensaciones. Así que esas son a lo mejor dos ideas para por lo menos empezar la conversación de cómo hemos llegado a este punto. No, y además, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Andrés, y también creo que nuestras culturas más de una iglesia más establecida católico-romana, que todavía arrastra algunas creencias más medievales, ¿no? Como el trabajo, la maldición del trabajo, que es una maldición, ¿no? Para nosotros católicos reformados, el trabajo es una bendición, es un medio en el que Dios nos pone para adorar, para alabar a Dios, y como bien decía Lutero y otros reformadores, y también incluso los reformadores españoles, que ya seas lo que sea, ya seas panaderos, hazlo para la gloria de Dios. Pablo lo dice en sus cartas, hagas lo que hagas, sea para la gloria de Dios. Y separar esto... es separar, hacer una separación de lo secular, por llamarlo de una manera, y de lo divino, de la deidad. A veces nos complica un poco incluso nuestra forma, nuestra como visión de ver la fe cristiana, y eso lo digo yo muchas veces a los hermanos. Infelizmente muchas veces criticamos aquello que viene del catolicismo romano, y con todo el respeto lo digo, pero cuando nosotros hacemos esta separación estamos haciendo lo mismo. Porque vemos que solo pasar comunión con Dios. ¿Qué es la comunión con Dios? No, comunión con Dios yo la tengo cuando voy a la iglesia, cuando oro, no. Estamos llamados a tener comunión con Dios siempre, en todo lugar. Orar sin cesar, tener comunión y hacerlo todo para la gloria de Dios. No para agradar a mi jefe, no para agradar a mi vecino, a mi esposo, a mi esposa. Es para agradar a Dios por encima de todo. Y agradando a Dios por encima de todo, obviamente estaremos también siendo luz. Bueno, y es un poco la aplicación de la fe viva, que creo que es muy interesante ese punto. Pues muchas gracias. Andrés, creo que puedes continuar con todo lo que nos estabas contando. Sí, bueno, casi preferiría seguir hablando de esto, pero vale, pues sigo. La segunda idea importante de este capítulo es que Cristo es nuestra cabeza y Reina hace aquí una distinción muy, muy importante. Bueno, voy a leer un poco de este capítulo.
Él dice, Cristo es nuestro ejemplo y al ponerle nuestros ojos somos transformados. Y ahora le estoy citando textualmente, sacando de él todas estas virtudes, las virtudes que él ha mencionado anteriormente, no como de otro cualquier ejemplo o patrón exterior. ¿Ves? Cristo es nuestra fuente y cabeza y Él no es nuestro ejemplo, pero no como Pablo es nuestro ejemplo o como C.H. Spurgeon es un ejemplo o como nuestros padres son nuestros ejemplos. No es algo externo, no es algo aislado y decimos, ojalá que pudiera ser más como ellos. Cristo, no vemos a Cristo así. No, cuando leemos la Biblia, la experiencia no debería ser, Cristo, eres tan bueno, me gustaría ser como tú eres mi ejemplo. Eso no es lo que Reina está diciendo. No como de otro cualquier ejemplo o patrón exterior, más como de fuente y cabeza a ellos, muy conjunta y unida por la virtud de la fe y amor que los juntó con él indisolublemente, en quien todas están depositadas para derivarse de allí en todos sus miembros. En otras palabras, Él es nuestro ejemplo, nuestra cabeza, como nuestra cabeza es la cabeza de nuestro cuerpo. Es decir, yo estoy moviendo las manos, estoy respirando, estoy haciendo todas esas cosas. ¿Cómo? ¿De dónde viene el poder de hacer esto? De la cabeza. Y esa es nuestra relación con Cristo. Él no solamente es un patrón exterior que seguir. Y esto es, en la edad medieval, mucha gente veía a los santos así. Santos, gente que imitar, pero gente aislada y ejemplos imposibles de conseguir. Y Cristo no es así. Él no es un ejemplo imposible de seguir. Él es nuestra fuente. Él es nuestra cabeza. Estamos en Él y Él nos da fuerza, Él nos da capacidad de progresar en nuestro andar espiritual. Así que creo que esas son dos ideas importantes de este capítulo y son ideas muy, muy, muy preciosas. Nuestra conexión con Cristo por el Espíritu. Pues... sí, Samuel, perdona. Sí, solo una aplicación rápida. En una regla de tres, con lo que ha dicho Andrés, hoy en día que proliferan mucho en las redes sociales los pastores aquellos que se admiran, sobre todo por los jóvenes, los teólogos, los puritanos, los reformadores españoles, mucho queremos invitarlo, queremos verlo, queremos seguir sus pasos, pero con esto que comenta Reina y acaba de comentar Andrés, hay una aplicación preciosa en esto. Seguir a un reformador español o tomarle como ejemplo no es malo, pero fíjate que es más complicado que seguir a Cristo, porque con Cristo estamos unidos, o imitar a Cristo, porque Cristo en la cabeza. Y eso es algo muy lindo que acaba de decir Andrés y no quería pasarlo por alto, ¿no? Y muchas veces nos empeñamos en seguir lo visible, lo que vemos con nuestros propios ojos, pero abramos nuestros ojos espirituales y veamos esa conexión real, que consoladora, que llena de gozo, de unión a Cristo, y eso nos permite ser parte de Él, ser parte de ese cuerpo, tener esa comunión cercana e íntima. Muy hermoso. Qué bonito, sí. Pues pasando y para continuar con este viaje que estamos haciendo por la confesión, llegamos al capítulo 18, donde Reina habla de la Iglesia universal, de la Iglesia católica y de la comunión de los santos, que estas dos frases vienen directamente del credo apostólico. Entonces, Andrés, ¿podrías contarnos qué nos dice Reina sobre la unidad de la Iglesia? Y luego me gustaría hablar un poquito sobre cómo puede un reformador, que se supone que está desgajándose, separándose de la Iglesia católica, porque esta puede ser la pregunta de muchos, ¿cómo que una Iglesia unida? Si lo primero que habéis hecho vosotros como protestantes es salir de esta Iglesia. A ver si luego podemos tratar este tema. Pero Sí, antes... ¿Qué dice Reina? Sí, no, muy buena pregunta. A lo mejor contestar un poco la pregunta al inicio, la segunda pregunta. En la versión española de la confesión, el capítulo se llama, lleva la frase de la Santa Iglesia Universal, pero en la edición latina es de Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Católica. Para Reina, bueno, lo menciono por dos motivos. Número uno, tenemos que recordarnos una y otra vez como protestantes, como católicos reformados, qué queremos decir con la palabra católico. La traducción, por decirlo así, literal
de la palabra católico, según Reina, es universal. Es lo que significa. Y es etimológicamente hablando, católico significa según el todo o universalmente. Pero número 2, esto también es muy importante porque en los últimos 2 o 3 siglos dejamos el uso de esta palabra católico y lo hemos básicamente entregado a la Iglesia Católica Romana y ya no lo usamos. Pero los propios reformadores, incluso los reformadores españoles, ellos se veían como parte de la verdadera Iglesia Católica. Ellos se veían como los verdaderos católicos. Así que, y no podemos soltar esta palabra, no podemos decir, no me gusta esta palabra católico. Pues lo siento, pero la Iglesia es católica, la Iglesia es universal, y si nosotros no pertenecemos a esta Iglesia universal, es decir, una conexión cronológica que va a los apóstoles y una conexión geográfica que va a nuestros amigos y otros cristianos por el mundo hoy día, nosotros no pertenecemos a la Iglesia. Para ser cristiano es ser católico. Así que no podemos dejar esta palabra. Es nuestra palabra, es lo que quiero decir. Es una palabra que deberíamos abrazar como católicos reformados. Y eso para empezar. También este capítulo habla de la Santa Iglesia, y eso también está en la Biblia, Efesios 5, está en el credo apostólico de la una Santa Iglesia. Y no solamente él, esto empezó con Juan Wycliffe, hace una distinción importante entre la Iglesia visible y la Iglesia invisible, porque todos conocemos iglesias, y en algunos casos lo tenemos que poner entre comillas, iglesias que realmente apenas son iglesias, o sea, se llaman iglesias exteriormente, parecen ser iglesias, pero conocemos la gente, escuchamos la predicación y demás, y es como, ¿dónde está Cristo? ¿Cómo podemos, de dónde viene la cara de decir que afirmamos la Santa Iglesia, la santidad de la Iglesia, cuando hay iglesias, cuando hay creyentes como estos? Y él hace una distinción, y no solamente él, sino otros, entre la iglesia visible e invisible. Exteriormente hablando, la iglesia visible, la iglesia puede tener hipócritas, puede tener gente mala, y etcétera, etcétera, pero como no pertenecen a la iglesia invisible, como no son cristianos de verdad, no quita absolutamente nada de la santidad de la iglesia. Entonces, pues, vale, Reina, esta división es la iglesia externa, pero ¿cómo sabemos dónde está la verdadera iglesia? ¿Cómo podemos decir, esa es la iglesia invisible, la verdadera iglesia? ¿Cuáles son las marcas o unas notas para discernir la verdadera iglesia? Y él dice 2 cosas muy resumidas y luego las va a desarrollar. Pero él dice 2 cosas. Número 1, la fe viva. Y número 2, la presencia del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu, está Dios. O sea, Él está morando con su pueblo. Y hay una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Y bueno, yo creo que esas son una de las ideas más importantes, bueno, por lo menos que yo quería desarrollar. Pero, Sara, recuérdame, ¿cuál era la pregunta una vez más? Sí, ¿qué se puede responder a una persona que diga, pues, ¿dónde está la unidad de la Iglesia cuando está la Iglesia católico-romana, católico-reformada, ortodoxa? Dentro de los evangélicos, 12 millones ¿cómo se llama? Denominaciones. ¿Dónde está la unidad ahí? Ya, bueno, tengo un par de pensamientos. Número 1, normalmente cuando la gente habla de la falta de unidad en las iglesias, normalmente están hablando de los protestantes. Y es entendible, o sea, es cierto que, bueno, depende de cómo se suman las denominaciones, pero hay muchas. Si hay 2 denominaciones, hay por lo menos una denominación que sobra, o sea, deberíamos ser una sola iglesia. Pero dicho esto, también tenemos que reconocer que en la Iglesia Católica Romana hay muchas divisiones entre franciscanos, dominicos, descalzos,
Opus Dei, liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tienen un montón de divisiones y en la Iglesia Ortodoxa un montón de iglesias nacionales y pueden estar incluso en el mismo país y tienen iglesias distintas. Y yo no hablo de esto con gozo, ¿no? Yo no hablo de divisiones en otras tradiciones cristianas con gozo, sino para enseñar que este tema de la división en la iglesia no es un tema que solamente aplica a los protestantes. Cada tradición tiene sus problemas con la unidad. Ahora, dicho esto, tenemos que ser autocríticos como protestantes y tenemos que reconocer nuestros fallos. Y el gran fallo del protestantismo es la falta de unidad. Y en este sentido tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo y no tenemos que dejar de ignorar el problema. Cuando el Cristo oró en Juan 17, oró por una iglesia y esa unidad debería reflejar la unidad entre Padre e Hijo. Y el Padre no tiene su denominación y el Hijo tiene su denominación. O sea, son uno. Y nosotros, católicos reformados, protestantes, deberíamos ser uno. Ahora, a cierto nivel, somos uno. Es decir, mira esta red. Tenemos anglicanos, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera. Y estamos todos unidos. Samuel, tú me has invitado a predicar en tu iglesia y no somos de la misma denominación. Yo he predicado en una iglesia anglicana y no soy anglicano. Ojalá que no fuera. Y viceversa. O sea, tenemos unión hasta cierto punto. Quizás es más fácil la unión entre protestantes que dar, o sea, el puente hacia Iglesia católico-romana, Iglesia ortodoxa. Quizás ahí todavía hay un puente más largo que atravesar, ¿no? Que entre bautistas y anglicanos. Pues sí, a ver, ok. Sí y no. Los anglicanos y los luteranos, algunos, no todos, pero algunos, y más luteranos que anglicanos, pero algunos siguen reconociendo la Iglesia Católica Romana como una verdadera iglesia, pero con algunos problemas importantes. Presbiterianos son más reticentes a hacer esa afirmación, y metodistas, bautistas, carismáticos, no denominacionales, etc., los de la baja iglesia, iglesias con poca liturgia y con poca tradición, casi todos dicen que la Iglesia Católica Romana no es una verdadera iglesia, que está corrupta en algunos aspectos muy importantes. Entonces, es por eso que cuesta mucho más hacer puentes con la Iglesia Católica Romana, porque todos los protestantes tenemos algunas, para decirlo de manera políticamente correcta, tenemos reservas importantes con respecto a algunos puntos de doctrina de la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que es más difícil. Entre el protestantismo, todos afirmamos lo básico de la fe y además las 5 solas. Las 5 solas son la interpretación correcta con respecto a la relación entre la Biblia y la tradición y la soberanía de Dios en la salvación y la respuesta humana. Y también en el culto. O sea, estos temas fundamentales del siglo XVI, todos los protestantes estamos de acuerdo en estos temas. Eso es lo que lo hace más fácil la comunión entre nosotros que cruzar esa puente. Ahora, con nuestros amigos ortodoxos, para anglicanos y para luteranos es más fácil querer hacer esa puente porque nunca protestamos la doctrina ortodoxa. O sea, y de hecho, poca gente sabe esto, pero Lutero intentó hacer unir su movimiento con los ortodoxos. Los anglicanos y los ortodoxos casi se unieron en el siglo XX. Es mucho más fácil unir para un protestante ver una iglesia que es diferente, pero una iglesia hermana en las iglesias ortodoxas. Tenemos todavía varios
problemas que resolver, pero es más fácil. Perdón, Samuel, ¿qué quieres decir? Sí, no, y hablando un poco de lo que estás comentando, el tema también de otro, se me estaba acordando, hablando de los ortodoxos, Cirilo Lucaris, ¿no? Que es otro tema a estudiar maravilloso sobre ese patriarca constantinopolitano que prácticamente algunos dicen como el patriarca calvinista, ¿no? Hay que ver su confesión de fe. Pero yo creo que debemos descansar un poco en lo que precisamente está diciendo Reina en todo esto, ¿no? Y la pregunta de Sara es maravillosa. Y yo creo que Reina se identifica, Reina y los católicos reformados, ¿no? Como también aparte de esa iglesia visible, se formar parte de esa iglesia invisible, aquella que Cristo realmente, a mí me gusta llamarla también la iglesia triunfante, que es aquella que tiene a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí hablo yo con muchos católicos romanos, ¿no? Y somos casi lo mismo, no sé qué, no sé cuánto, empiezan a hablar conmigo. Hombre, hay doctrinas importantes que habría que hablar y dialogar, y a lo largo de la historia ha habido muchas polémicas, no vamos a entrar en esto ahora, no es el caso del programa, pero sí es cierto que el hecho cuando hablan todo esto, digo yo, bueno, no, lo que me da mi consuelo es decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia invisible, a la iglesia triunfante, aquella que Cristo compró con su preciosa sangre y por medio de su Espíritu Santo yo puedo creer, puedo confesar mi pecado ante Cristo, puedo por medio de la fe, el arrepentimiento y a raíz de su Espíritu Santo vivir una fe viva. Eso es, porque muchas veces lo hemos dicho, criticamos, y esto es un comentario solo pastoral general, criticamos como evangélicos o protestantes o católicos reformados a iglesias católicas de Roma, a las iglesias ortodoxas o incluso entre nosotros, y eso es lo que ha dicho Andrés, nos criticamos entre nosotros. Pero hay que decir algo, nuestras denominaciones, nuestras iglesias, permíteme la expresión, una expresión muy llana que voy a usar, hay ovejas y cabritos. O sea, lo que decía Reina, hay gente que de la iglesia está al lado de gente de iglesia invisible, de la iglesia triunfante, pero él es de la iglesia nominal nada más. Yo me denomino cristiano, pero realmente no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y yo creo que el poder tener claro que somos de la iglesia invisible, yo creo que a lo que Reina se refería y los católicos reformados, cuando ellos hablaban de la unidad de la iglesia, de la santa iglesia, no estamos hablando de una iglesia, lo hablamos en el anterior programa como una iglesia como institución, sino la unidad del cuerpo místico, de la iglesia espiritual, de la iglesia triunfante, de la iglesia aquella que Cristo realmente ha derramado su sangre. Y en esta sí somos uno y estamos por encima de denominaciones, incluso por encima de confesiones. Yo creo, como pastor presbiteriano, creo que dentro de la iglesia católica de Roma y verdadera iglesia hay verdaderos hermanos. Y creo que en la iglesia ortodoxa también hay verdaderos hermanos. Lo creo firmemente y es mi convicción en esto, porque creo en una iglesia triunfante, en una iglesia universal, en una iglesia espiritual, y en esa es verdaderamente por la que Cristo derramó su sangre. Entonces es legítimo que Reina esté hablando de la iglesia, de la unidad de la iglesia en ese aspecto. Gracias, Quizás no tanto en... perdón, sí. no, Sara. No, que quizás tenemos que ver la unidad no tanto en términos denominacionales, sino en términos espirituales, ¿no? De aquellas personas que, creyendo en Cristo como Dios, como Salvador, tienen el Espíritu Santo y están unidos a Jesús y con Dios a través de este Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí radica la unidad, ya del cristiano sin apellidos, aunque luego la experiencia humana y la vida aquí en la tierra, pues nos desarrollamos así, ¿no? Con denominaciones, con iglesias, con diferentes nomenclaturas, pero en un plano superior creo que esa es la unidad, ¿no? Una unidad espiritual, no institucional. Bueno, dos comentarios, pero primero lo que has dicho, Sara. Estoy de acuerdo contigo que deberíamos empezar con la unidad espiritual, pero no deberíamos parar allí. Podemos pensarlo como en una familia grande, y hay un divorcio en una familia y hay un cisma en la familia. Bueno, a nivel personal, a lo mejor algunos siguen siendo amigos y tal, pero no es lo mismo que volver a casarse esta pareja y unir, digamos, institucionalmente la familia. Esa sería la meta. Así que es bueno seguir manteniendo abiertos los canales de comunicación y preservar esa comunión personal o espiritual en este contexto, pero deberíamos seguir esforzándonos para conseguir la unidad que Cristo quiere para su iglesia, ser uno, como Él y el Padre es uno. Pero dos pensamientos, y esto es precioso, pero número uno,
para reforzar lo que tú estabas diciendo, Samuel, esto viene del capítulo 19, me estoy adelantando un poco. Él está hablando de las marcas de la verdadera iglesia y luego dice, más porque puede ser que aún habiendo estas mismas señales, estas marcas de la pura predicación del evangelio, de sacramentos, de disciplina, no todos los que en ellas convinieran exteriormente pertenezcan a la verdadera espiritual iglesia del Señor, es decir, puede haber hipócritas, pero luego dice lo siguiente, así como también por el contrario, aun habiendo en ellas algunas faltas tolerables por la humana flaqueza, no por eso luego serán exclusos de la verdadera iglesia los que en ellas comunicaren, permaneciendo en el fundamento que es el Cristo. Es decir, incluso gente que asiste a una iglesia que a lo mejor no sea la mejor iglesia del mundo, si esa persona es un verdadero creyente, pertenece al pueblo de Dios. Es lo que dice Reina en el capítulo 19. Pero la segunda cosa es que, Sara, ¿qué hacemos con estas divisiones? ¿Qué hacemos? Lo que nos apasiona en la red Credo es el gran potencial que vemos en la confesión de Reina para unir la Iglesia de Cristo. Es casi tiene una voz profética y evangélica para sanar y curar gran parte de la Iglesia de Cristo, porque es una confesión equilibrada, centrada en la ortodoxia y la ortopraxis, no condena a los luteranos, ni los reformados, ni anabautistas. Es una confesión, si me permitís la palabra, católica, que quiere abrazar a cristianos de varios trasfondos. En lo esencial, unidad, y en lo no esencial, diversidad, pero en todo caridad. Eso capta la mente, el genio de Reina y de la Reforma Española y de esta confesión y de nuestra red. Así que lo que estamos haciendo, Sara, es intentar responder precisamente a tu pregunta, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos también. Pues si quieres, no sé si quieres que pasemos al capítulo 19 o hay alguna cosa más sobre la unidad, la universalidad que quieras comentar. Si no, pasamos a hablar de las 3 marcas por las cuales se puede reconocer la iglesia visible, que es diferente a la iglesia invisible. Esto ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores. Y también de las 7 marcas por las cuales se pueden reconocer la iglesia invisible. 3 a la visible, 7 a la invisible. Y este es el capítulo más largo de toda la confesión y por supuesto no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero podríamos pensar que este fue el capítulo más importante para Reina, al que dedicó pues eso, más tiempo y más texto. ¿Puedes contarnos, Andrés, un poco de la importancia de este capítulo? ¿Por qué Reina dedica tanto tiempo a hablar de estas marcas de la iglesia visible y de la invisible? Pues sí, tienes razón, es el capítulo más largo y parece más importante por su extensión, número 1, y número 2, en los encabezamientos de los párrafos, de las secciones, él está resumiendo muchos capítulos anteriores. Él dice, por ejemplo, él habla de los capítulos 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 17 en los primeros 4 párrafos del capítulo 19. Él está diciendo, mira, todo lo que había dicho antes, ahora lo estoy resumiendo y poniendo aquí, las marcas de la iglesia. Así que para Reina es un tema importante y para todos los de la época de la Reforma, para todos fue un tema importante. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia, Dios? ¿Con los luteranos? ¿Con los reformados? ¿Con los católicos romanos? ¿Dónde está tu iglesia, Dios? Entonces, y alguien como Reina, si podemos imaginar a Reina, excomulgado de la iglesia católico romana, ¿él ya no es creyente? O sea, ¿qué hace él? ¿Cómo se entiende? Y en parte, y digo esto porque creo que este capítulo en parte está tocando una parte importante de la propia psicología de Reina. No quiero decir que este capítulo solo existe en la mente de Reina, esto sale de las escrituras, pero esto fue un tema personal. Él está diciendo, esto es una verdadera iglesia y esto es un verdadero creyente. Entonces, las 3 marcas las conocemos, pues me imagino muchas conocemos las 3 marcas. Estas marcas son aceptadas por todas las confesiones protestantes. La primera marca de la iglesia
es la pura predicación del Evangelio, es decir, tiene que predicar las Escrituras. Número 2, la legítima administración de los sacramentos. Ya hemos hablado de los sacramentos en capítulos anteriores. Y número 3, la disciplina eclesiástica, es decir, la gente tiene que vivir la vida cristiana y si no, pues tienen que ser disciplinados. Pero donde otras confesiones paran después de mencionar las 3 marcas de la iglesia externa, la iglesia visible, Reina es el único que dice, no. Si vamos a hablar de las marcas de la iglesia visible, también deberíamos hablar de las marcas de la iglesia invisible. Y él es el único que añade estas 7 marcas del verdadero creyente. Gente que puede estar o no en una iglesia visible, pertenece a la iglesia invisible. Entonces, no solo lo voy a enumerar, mencionar cuáles son estas marcas con Reina. La primera marca es una marca muy generalizada que más o menos rige las otras, pero número 1, el fruto del Espíritu Santo, es decir, evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que llamaríamos la santificación. Número 2, limpieza de palabra, y con eso quiere decir que hablamos verdad, estamos enseñando con nuestras palabras, no estamos mintiendo, no estamos usando palabrotas, limpieza de palabra. Número 3, afición a la palabra, es decir, un deseo de estudiar, de oír, de entender las Escrituras. Número 4, misericordia y mansedumbre. Muy interesante en este párrafo, Reina nota que la Biblia compara a los creyentes a ovejas y a los no creyentes a lobos, a dragones, leones. Es decir, con las propias ilustraciones se nota que los creyentes deberían ser como ovejas, tener misericordia, mansedumbre y tal. Número 5, amor para con los enemigos. Número 6, amor para con los cristianos. Y número 7, cruz y aflicción en el mundo. Es decir, simplemente por el hecho de ser cristianos hemos incurrido en enemistad con el mundo. Nosotros no rechazamos al mundo, no odiamos al mundo, pero el mundo nos puede odiar. Y para Reina, estas son marcas, ahora no me acuerdo, infalibles, es cierto. Marcas infalibles, es decir, la presencia de estas marcas tiene que ser evidencia de que esta persona está llevando una vida en el Espíritu. Así que no solamente las 3 marcas de la iglesia visible, sino las marcas de la iglesia invisible. Pues a mí ya se me han acabado las preguntas. No sé, Samuel, si quieres hacer algún comentario. El tema es muy profundo, es muy intenso y bueno, y la cuestión es que aquí se ve desde una perspectiva, como he estado escuchando también a Andrés y hemos estado viendo todo esto de la confesión, lo que hemos visto ahora, ¿no? El cristiano está llamado a una vida de devoción, esa devoción por medio del Espíritu debe ser transformada en acción. Y esto precisamente en esta semana lo hablábamos aquí en la iglesia. Me gusta como también Reina lo enfoca, de que sabe, como humanos que somos, que no siempre van a estar estas marcas, pero deberían estar y deben estar por el fruto de nuestra devoción también con Dios, de nuestra búsqueda de Dios. Y obviamente nuestra naturaleza es complicado a veces sacar el amor a los enemigos, el amor para los cristianos, los demás, hablamos de la división, hablamos de unidad, pero como yo quiero invitar también aquí a nuestros oyentes, y perdonadme que me ponga un poco pastoral, a que podamos a través de estas palabras de Reina, que no son el reflejo y el espejo de lo que realmente las Escrituras nos enseñan y nos demandan, es que podamos tener una vida de devoción, pero que una vida de devoción que nos mueva a una vida de acción, a la práctica de la fe viva. A veces nos maravillamos de cómo estos hombres pudieron hacer tantas cosas. Pensaba en estas palabras, por ejemplo, también en Francisco de Encinas, con 24 años, 25, presenta el Nuevo Testamento traducido, ya con 24 años lo hace y se cumplió 25. Y a veces nos maravillamos, ¿no? Y vemos la disciplina aquí en ellos, pero no era una disciplina como hablamos, a veces pensamos que la disciplina es una losa que nos cuesta, que nos duele. Esas disciplinas son disciplinas, pero permitidme la palabra que use, maravillosa, santa, que emana de la comunión,
de la devoción con Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos llamados como iglesia a resplandecer en medio de esta devoción para que podamos hacer una viva fe de nuestras vidas, para la redundancia. En este mundo, ellos ya vivieron su tiempo, ellos ya vivieron su mundo, su edad, y ellos cumplieron, llegaron, están con el Señor, y ellos, como dijo Pablo, la corona les espera y se le va a dar cuando la glorificación final. Nosotros, en nuestro tiempo, hay un cántico evangélico por ahí, que no es un himno como le gusta a Andrés, un cántico evangélico que dice: para este tiempo he llegado, para esta hora nací, algo así, en tus planes estaba yo, algo así, dice la cantante. Algunos seguro que nos escuchan, se sabrán de qué estoy hablando. Este es nuestro tiempo como iglesia, y siguiendo una vida de devoción, marquemos una vida de glorificación a Dios, porque el Señor nos ha llamado a la iglesia invisible, nos tiene la iglesia visible, no para estar de brazos cruzados, sino para hacer. Y si el Señor no nos quiere usar, ya lo hubiera llevado con Él. Si estás aquí, porque hay un propósito, y el propósito es devoción, acción para gloria de Dios. Pues así es. Creo que en nuestra defensa respecto a estos reformadores que ya con 13 años, no sé, habían escrito 7 traducciones de la Biblia, y a uno le dejan un poco chafado porque dice: yo tengo 30 y ¿qué he hecho con mi vida? Bueno, es que en esa época no había Netflix, no había ordenadores, claro, tenían mucho más tiempo. Y no, pero como tú dices, Samuel, cada época tiene sus desafíos, y donde estamos cada uno y con los medios que Dios nos ha puesto delante, pues tenemos que actuar, y teniendo el amor al prójimo como el mayor reto, ¿no? Y el mayor desafío, buscando esa unidad con nuestros hermanos y con el Señor, por supuesto. Pues muchas gracias a los dos por vuestro tiempo, y gracias por escucharnos, a nuestros oyentes. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Podéis, como digo, entrar en nuestra web www.credoreina.com. Podéis formar parte de la red Credo. Os invitamos a que os suscribáis también a nuestro canal. Tenemos redes sociales, Credo Reina, nos buscáis y nos encontraréis. Pues de nuevo, muchas gracias y hasta pronto.